quitaban a la brava a los 5 años y además si nacía mal se lo mataban. Entonces, ¿cómo diablos esa madre se fija en el bebé y cómo esa madre tendría una dedicación interna a ese bebé profunda, regresándose con él como hace una madre que tiene la esperanza total de tener para sí misma un niño toda la vida? Es muy distinto de eso. Tenían que pensar, y era genial, porque si esa mamá se fijaba en ese bebé, quedaba presa por él desde el punto de vista afectivo, lo iba a corromper, lo iba a volver un hombre sensible, y se necesitaban asesinos, no gente sensible en Esparta. No hablamos de la madre del demócrata. Eso es otro seminario que hay que invitar aquí, don Cristian, cuando sea alcalde de esta ciudad. Eso esperábamos, Cristian. Porque ya me echaron el chisme. Claro. Teoría del conocimiento, teoría del otro. Nosotros tenemos que tener una teoría y un conocimiento de ese otro. De ese otro teóricamente hablando, pero también de ese otro como individuo. Yo tengo entonces 45 adolescentes en clase, 50. ¿Cómo diablos hago yo para conocer 54 historias? Historias reales. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Están divorciados? ¿No están divorciados? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo viven? ¿Cómo es su hogar? Importante que me inviten a tomar té a la casa. Mierda, yo me paso todo el año 45, no me dan tiempo el año entero para empezar a conocerlo, y cuando termine de conocerlo acabó el año. No puedo, por eso la democracia no acepta 45 en clase, no los puede aceptar. Es la más antidemocrática de todos los seres humanos. La señora ministra no conoció a nadie más antidemocrático. Ahí no hay nada que hacer, está equivocada hasta la pared de enfrente. ¿Quién se lo dice? Pacho Callado, escriba joda en el tiempo. Usted que escribe en el tiempo, le toca que salir de ser secretario de Educación para dedicarse usted a escribir cositas en el tiempo. Alguien tiene que pegar berridos. Está dando la pelea por otro lado. No se puede hacer democracia con 45 personas en clase. Es imposible, porque no los puedo contener. Ni Superman individualiza 45. Las señoras paisas de pronto que tenían 36 hijos hace 50 años. Sí, tenían 36 hijos. Conocer al otro, si no, ¿cómo meto en mi mente a quien no conozco? Primero necesito un marco referencial para meterlo en mi mente, y segundo, conocerlo. Y tercero, ser empático con él, ponerme en sus botas, siempre estar en las botas de él. Vuelve el problema, ¿cuántos puedo yo tener empáticamente relacionados conmigo? Yo estar ahí, con ellos todo el tiempo, vibrando con ellos, para poder empatizar con ellos. Obviamente tengo que tener, por otro lado, para evitar confusiones, un gran conocimiento de mí mismo y de mis objetos internos. Tengo que saber cuál es la historia objetal mía, tenerla con mucha claridad para no confundirla con la de mi estudiante. Por lo tanto, también tengo que tener un alto nivel de pensar pensamientos, es decir, de no pensar en acciones, de que si un estudiante me dice manteco, yo no le digo que era ni de puta, venga, nos damos en la jeta, no, eso es la acción y la emoción. No, tengo que parar un momentito de por qué me digo manteco y acordarme, este es el que tiene los papás divorciados y el papá le puso los cuernos a la mamá y él lo está odiando. Me está viendo es como mi papá, como el papá de él, me está convirtiendo en su papá, sin darse cuenta posiblemente, y por eso me digo manteco y los otros están riendo por eso, y mientras tanto todo el salón está en tensión. A ver, yo qué voy a responder, y digo, hombre, sí, es buena idea, hagamos clase de mantequería hoy, en lugar de darle la jeta. Tengo que pensar pensamientos, no moverme en la acción y en la emoción. Miren la delicadeza de la mente de un maestro en democracia. No puede jugar al juego. Otra definición que nos faltó de adolescente es vendedor de específicos. Los adolescentes andan vendiendo roles.
Y en eso juegan con nosotros, entran a desafiarnos para que nosotros entremos en la pelea y nos volvamos y terminan manipulándolo a uno. Entre más pelea haya, más lo está manejando a uno con un dedo. Entre más uno se emocione, más lo manejan con un dedo. Porque ellos están generando siempre conflictos, porque hace parte de su idiosincrasia parricida. Alto nivel de pensar pensamientos. Mínimas transferencias en el aula de clase. La transferencia es un fenómeno psicológico universal del ser humano. Es poner sin darme cuenta lo mío afuera. Sin darme cuenta. Me abandonaron cuando chiquito. Yo dije que tengo eso solucionado. Y resulta que apareció una persona que yo de alguna manera identifico sin darme cuenta que es un abandonado. Entonces lo empiezo a preferir y se vuelve pues el sapo mío, como dicen los muchachos, ¿no? Y es el preferido, el que le pongo 5 por todo y bueno, y el tipo es el dueño del salón, pues. Esas cosas son transferencias que hacemos los seres humanos. Entonces, un buen conocimiento interno implica que uno haga mínimas transferencias, es decir, no pase el problema mío allá, al estudiante. Y por último, hacer mínimas contraidentificaciones, es decir, no comprarle al otro. Me dijo Manteco, si yo le compro, van a dar en la trompa, es decir, le compré la identificación que él me mandó. Usted es mi papá que yo odio, y para que reaccione le digo Manteco. Entonces, si yo juego a eso, hago una contraidentificación. Mira las pequeñas cositas que se necesita para tener una buena capacidad de contener. Para contener a ese adolescente que tengo en clase, necesito tener esto todo el tiempo claro. Para contenerlo, primera función del método en democracia. Segunda función del método. Primero contener, segundo, el maternaje o el masoquismo amoroso, la capacidad de maternaje o el masoquismo amoroso. ¿Ustedes saben qué es una mamá? Si no saben, les voy a recordar. Es una señora que le meten un susto, después de meterle otra cosa, le meten un susto que está embarazada. Después de que le pase el susto de que esté embarazada, empieza a vomitar. Y después de que se adecúa ya, porque vomitar es parte del susto, ¿no? Voy a ver si expulso esta cosa. Lo expulso por lo menos simbólicamente vomitando, ¿no? Aun cuando hay unos, entre comillas, genetistas o endocrinistas que dicen que las señoras vomitan porque es un problema hormonal de los embarazos. Y yo digo, ¿y cuándo hay vacas vomitando? No he visto la primera cuando está embarazada una vaca vomitando. Es un fenómeno absolutamente humano, de la naturaleza humana, el vómito en el embarazo. Eso es toda una discusión interesante. Bueno, la ponen a vomitar, ya vamos en la segunda. Cuando ya deja de vomitar, le cambia el cuerpo, y cuando se da cuenta está como un balón, y ella amaba su cuerpo. Y si se descuida tantico, el marido empieza a beber trago, a tener moza. Cosa que pasa con frecuencia en los embarazos. Con mucha frecuencia uno le pregunta a las señoras ¿cuándo se acabó su matrimonio? Cuando tuvo el primer embarazo. Que el marido no fue capaz de aguantar el varillazo, el tercero excluyente, y se largó. Si le va bien y esas cosas no pasan, viene el miedo al parto. Luego el parto, el dolor del parto, el drama del parto y la situación posterior, deprimirse, etc. Además la empiezan a mamar, a chupar, a escupir, a llenarla de materias fecales, a no dejarla dormir, a acabarle con el trabajo y con la vida social, a acabarle con las relaciones sexuales. Y vive gozando, ¿cómo se llama eso? Masoquismo del puro. No existe nada más masoquista que una madre, pero masoquista con un goce enorme de darle lo que sea a ese bebé. Masoquismo amoroso. Eso es lo que tenemos que tener como la segunda condición del método con los estudiantes, ni hablar con los adolescentes, el masoquismo amoroso, ser capaz de guardar todos los varillazos que nos están dando y gozarlos de alguna manera. La tercera función del método, la capacidad de sorprender o el modelo Sherezada. ¿Ustedes recuerdan quién fue Sherezada? Sherezada era la hija del visir del califa de Bagdad,
Ese es un cuento, hay otros cuentos. Bueno, era la hija del visir del califa. Vamos a tomar esa parte de la historia, como si fuese así, aun cuando teóricamente no es así. La hija del visir del califa de Bagdad, que le pide a su padre, el visir, que le permita casarse con el califa cuando él decide que va a matar a todas las mujeres con que se case. Se casa, las desvirga y al otro día las mata, porque le acaban de poner los cuernos con el eunuco y el tipo mandó matar al eunuco y a decapitar a la esposa con un alfanje de plata, pero ya quedó con una rabia terrible por los cuernos que le han puesto. Entonces se va a casar y de venganza en la mujer va a matar a todas las mujeres con las cuales se casa el otro día para que no haya ninguna oportunidad que otro se acueste con ellas. Y entonces ella, sabiendo eso, se casa con él y por la noche empieza a contarle un cuento, que era la telenovela de la época, y lo dejó en punta. Y el tipo dijo, oye, ¿ahora cómo termina? No, la otra noche le cuento. Entonces lo obligó a la otra noche y así lo tuvo 1001 noches, recuerda, ¿no es cierto? Además lo tuvo que sorprender con otras cosas muy interesantes porque tuvo 3 hijos de él. Pero eso no lo cuenta la historia, cuál fue la sorpresa que tuvieron. Somos, la palabra, sí, somos todos cherezadas que nos van a cortar la cabeza en clase cada vez que nos metemos con un adolescente. ¿Y cómo hacemos para que no nos corten la cabeza? Sorprendiéndolos. La capacidad de sorprender para que no se aburran. La gente aburrida ataca. Entonces eso es algo que tenemos que hacer hoy. Los adolescentes, si no los motivamos y no y dejamos de aburrirlos, nos quitan la cabeza como acherezada. La prestación de funciones, inevitable en el proceso educativo, en todo el proceso educativo. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos una estructura mental armada, capaz de hacer funciones X, las que ustedes quieran, y el educando es una persona que no tiene esas funciones y nosotros debemos prestarlas. Como mamá con el bebé que le ayuda a caminar y luego o le ayuda a comer, cuando el bebé ya ha aprendido, entonces ella se quita para que el bebé siga, lo mismo. Prestación de funciones importante para un proceso de educación en democracia. La capacidad de escuchar. Si no escuchamos, no sabemos quién es, no podemos entender ni podemos contener. Si no escuchamos, también no sabemos cuáles son los problemas de la persona. Si no escuchamos, no podemos subir la estima. Si no escuchamos, no podemos quitar la anomia. Yo no tengo nombre, a uno le dan nombre cuando lo escuchan. Francisco hablaba, el doctor Callao hablaba bastante de esto, de la importancia de que el otro se sienta reconocido por uno. Y lo mismo lo decía Gloria. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos hablado todos. Tenemos 5 funciones del método. Y por último, el maestro como paradigma de identificación. ¿Recuerdan la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Esa película hay que volverla a ver para entender esto. Todo esto lo hacía ese hombre. Fracasó, ¿por qué? Porque estaba en una escuela represiva y una golondrina no hace verano. Ese es un problema serio. Mucha gente intenta hacer cosas muy democráticas en la escuela y lo expulsa de la escuela dramáticamente porque está utilizando métodos y técnicas que van en contravía, aun cuando hay un discurso democrático, van en contravía del modelo represivo que la escuela está planteando. Esa es una película clarísima sobre eso. Fíjense cómo termina en un suicidio esa película. Cosas dramáticas pasan ahí por alguien que quiso plantear el método en democracia. Un individuo que contuvo, un individuo que tuvo un masoquismo amoroso con esos muchachos, que lo sorprendió cuando les decía, sacan el libro y rómpanlo, ¿qué tal eso? Y se subía encima de las mesas, que más capacidades de sorprender que ese hombre es difícil de encontrar como maestro, que les prestó todas las funciones para que pudieran pensar y entender cosas, que los escuchó todo el tiempo y que le dio un paradigma de identificación, y por identificarse con eso con él los muchachos fueron terriblemente rechazados y uno terminó suicidándose. Es una película para volver a ver después de este seminario, después de este congresito. Pero la escuela tradicional, volvemos a la escuela tradicional, aquí recordamos a Gloria y la vamos a amplificar, se empecina aún en hacer cosas que producirían esas cosas que hace la escuela tradicional, un ser con características de gregarismo, la importancia del grupo y no de la persona, la importancia del poder, tener el control, ser sumiso,
a aceptar y practicar el conservatismo, obedecer, someterse, tener actitud estoica, vincularse sadomasoquísticamente y no en el amor, idealizar, jerarquizar, ser recatado, trabajar y ser fanático, tener creencias mágicas, buscar el castigo en lugar de la reparación, importarle el clasismo porque es jerárquico, buscar la represalia como respuesta y no generar situaciones de diálogo, tener acción defensiva de estructura y no pensante, tener austeridad y parquedad. Es decir, un personaje producto de un modelo represivo. Para que esto pase, lo anterior, en lugar del método que hemos hablado, ha existido un maestro que, no sabemos si existe, vamos a verlo, es expulsivo en lugar de ser contenedor. Tiene una teoría rígida del aprender, la letra con sangre entra. No le interesa el otro como individuo, ya que lo que importa es el gregarismo, la igualdad y la uniformidad. Desprecia las teorías psicologistas que individualizan peligrosamente. Se mueve en la respuesta emocional y la acción irreflexiva en lugar de pensar. Es omnipotente y omnisapiente, saber es poder. Contamina el campo con su mundo interno de manera caprichosa e impositiva. Genera un vínculo sadomasoquista es perfecto el vínculo sadomasoquista, y vamos a ver por qué es perfecto. Yo no sé por qué lo cambiaron. Temor. Después del temor viene el sometimiento. Después el resentimiento y rabia, porque no se puede uno defender sino que está sometido. Luego la impotencia total. La resignación, y de ahí aparece la idealización. Perfecto, yo no sé por qué lo cambiaron, pero no sirve en la democracia. Pero ese es el método, ese era lo más maravilloso que uno podía hacer, generar eso. Esa secuencia, y se hacía con la actitud autoritaria, con la violencia, con el castigo, etcétera, etcétera. Era perfecto, el método era bueno, lo que pasa es que hubo que cambiarlo y no hay nada que hacer. Ya estamos en la mitad del paseo del cambio. Ayer les dije que necesitábamos 200 años más para afirmarlo. Para esto siempre existe una escuela que, para lograr lo anterior, debe utilizar todas las posibles formas de maltrato y violencia. Veamos algunas a ver si todavía las usamos. La clase magistral, ¿todavía dan la clase magistral? El texto escolar, el examen y la nota, la pérdida de año, los castigos, la tarea escolar, el currículum unificado e inflexible. ¿No nos obliga a eso el ministerio? Entonces es lo mismo que está diciendo Gloria. Es la misma perra con distinta guasca. La misma represión. El sistema no permite que cambie. Habla un lenguaje y hace otra cosa, ¿no? Escucha el menú maravilloso de las cosas que le va a dar a los 3 individuos que piden en la mesa. Y va y le grita al cocinero, 3 carnes asadas. Es lo mismo. Estamos sin cambios estructurales, por lo menos desde el punto de vista de lo oficial. Necesitamos que lo oficial cambie. Hay que tener voluntad política para eso, pero primero profundo conocimiento. Vamos a ver, señor alcalde, si usted es capaz de hacerlo. A eso nos invitó. Y para eso ha existido un maestro que es estático y conservador para preservar la tradición y la verdad. Exige un uniforme desarrollo funcional y de potencialidades. Si hay un currículo igual, todas las potencialidades de todo el mundo son iguales y todo el mundo es uniformado. Mantiene una incapacidad propositiva de escuchar, exige la identificación en un modelo de sometimiento. Mientras que los estudiantes se empeñan en identificarse y reafirmar su egoísmo, seducción, goce, libertinaje, imitación, impulsividad, aislamiento narcisista, osadía, hedonismo, vínculo narcisista, autistificación, utilización del otro, desfachatez, ociosidad, omnipotencia, irresponsabilidad, comportamientos de horda primitiva, impunidad, acción perversa, corrupción y vulgaridad. Es decir, inmersos en una cultura perversa. Eso es lo que estamos viendo, ese es el merengue que estamos metidos. Pareceríamos estar ante una escuela del siglo XIX, una familia
del siglo XX y un adolescente del siglo XXI. De continuar la educación en represión con ideales de democracia y un adolescente identificándose en la perversión, produciríamos en el ámbito personal del estudiante, si seguimos con este cuento, educación en represión, en la acción y en el método, ideales de democracia y un adolescente jugando en la perversión de los medios y de muchas cosas más, en un modelo perverso que implica baja frustración y acción irreflexiva, tendríamos en el ámbito personal del estudiante baja estima, desconfianza hacia el adulto, temor, ansiedad, depresión, tendencias suicidas, empobrecimiento del yo, anulación del sentido crítico, agresión, violencia y enfermedades psicosomáticas. Eso es lo que estamos viendo en el menú todos los días. Además, tendríamos problemas del ámbito escolar y académico de ese estudiante como rebeldía, indisciplina, oposicionismo pasivo, bajo rendimiento, memorismo, rechazo del aprendizaje, fobia escolar e inasistencia. Inasistencia y destructividad de la escuela. Acabar con el establecimiento. Y en el ámbito social del estudiante tendríamos problemas como pandillaje, oposición grupal masiva, saboteo a la actividad académica, actividades delincuenciales, promiscuidad reactiva. Y de continuar la educación así, tendríamos en el ámbito familiar del estudiante cosas como la conflictividad intrafamiliar, la pérdida de la contención de la familia, la confusión, angustia, ansiedad y depresión en los padres, disconformidad en los hermanos. Pero por el otro lado, si seguimos así, en un enfrentamiento de los modelos represivos de la escuela y perverso del estudiante, tendríamos un maestro con alto nivel de neurotismo, disminución de la motivación, confusión, parálisis de la acción, agresividad pasiva, sometimiento masoquista a la agresión del estudiante, huida en el ausentismo, la enfermedad física, autistificación. ¿Sabe qué es la autistificación de un maestro? El individuo que llega a dictar clase con su bata blanca, su libro de matemáticas debajo del brazo, entra, empieza a hacer cosas en el tablero maravillosas, los estudiantes botan tiza, matan a alguien, fuman marihuana, el tipo sigue haciendo fórmulas matemáticas, se mete en el bolsillo, debajo el libro bajo y sale feliz de la clase. ¿Qué clase tan maravillosa dictó? Ese es un maestro autista. Ser maestro hoy como nunca es una profesión de altísimo riesgo. Y es una profesión de altísimo riesgo porque hay una confusión. ¿Cómo diablos anda uno intentando hacer pancakes y le traen ají y sal y papas? ¿Cómo hacen pancake? Ese es el problema. Por eso el alto riesgo es en serio. El maestro está sufriendo como nunca y pago mal como siempre. El enfrentamiento de los modelos represivo de la escuela y perverso del estudiante produciría en las directivas ambivalencia, negación, el síndrome de todo está perfecto, reacciones de violencia, alta represión, destrucción de la autoridad democrática y expulsión. El fracaso de la escuela es la expulsión del estudiante. Ahí se muere la escuela. Ahí fracasó totalmente. Propuestas. Las hemos dicho casi todas. Toma de conciencia del conflicto, continua concertación escuela-familia, continuas convocatorias al Estado, continuas convocatorias a los medios de comunicación, cambio de políticas educativas dentro y fuera de los planteles, aceptar que la democracia exige un cambio estructural de la educación, apostarle a disfrutar los nuevos modelos de contención y estar tranquilos, como decía ayer. No tengan problema, la cosa viene pronto, dentro de 200 años. Gracias por vuestra atención. Y ahora sí, empecemos a ver el público. Cristian, ¿hacemos nuestra mesa? Ok. Ahora los escuchamos a ustedes.
Ah, sí. Ahora sí la pueden quitar. No, esa luz es que me indigna que no tengan el sentido. Entonces nuevamente vuelven uno sobre. Primero es el negocio. Sí. Ajá. Y después es la gente. Entonces, ¿cómo hace una vaina donde uno no ve a sus interlocutores? ¿Es posible correr la luz hacia un lado? Sí. Si quiera, apáguela. Pedito, si quiera, apáguela. Apaguemos la luz. Sí, no grabemos. Bueno, ahora viene el turno de todos ustedes de preguntar a nuestro equipo de trabajo, a nuestros visitantes o a nuestros amigos, las inquietudes que ustedes tienen, los interrogantes que ustedes tienen, las dudas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en tal caso? ¿Cómo podemos resolverlo? Este es el momento de preguntar, así que ¿quién quiere iniciar? Señora, está atrás. Denle un aplauso, por favor, que es la primera persona que se anima. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Prada Alba, soy educadora del Instituto Técnico Superior Damaso Zapata. Yo hablaba hace un momento con el doctor Cajiao y el doctor Carvajal, porque tuve la fortuna de trabajar